Buenas tardes, compañeras y compañeros y profes. Como ya había mencionado en la clase anterior, mi trabajo de grado es una revista. El nombre que escogí para ella es LAGV, son las iniciales de mi nombre, y mi tesis básicamente es la única edición que tiene esta revista, o por lo menos por ahora. Esta propuesta nació realmente porque dejaron libertad de hacer lo que yo quisiera, mi tutora, y desde un principio yo tuve la idea de hacer una revista como una cuestión de moda. Quería un trabajo en eso, pero sabía que no quería un trabajo académico, que no era lo que yo buscaba, porque hablar de moda implica un texto de imagen, implica una cuestión de innovar, de mostrar, de llamar la atención. Y mi centro para esto, pues como ya recordarán, pues es la moda masculina y la cuestión de cómo se configura con la ropa obrera, con la historia de un barrio, de 3 barrios acá en este caso, que son en los que he vivido, y de cómo ambas cosas pueden fusionarse para contar la historia de los hombres de mi familia, que también puede ser la historia de los hombres de la tuya, de los hombres de la familia del profe Canek, de la profe Mercedes, de Tania, de Santiago, de cualquiera. Que dije, quiero que sea una historia que también sirva para contar otras historias, partiendo de la ropa, del trabajo y de la experiencia. Bueno, estos son los 3 barrios. Buenos Aires, que es en el que he vivido siempre. Villa Javier, en el que se cuenta la historia de mi familia, de la familia de mi papá a partir de los años 70. Villa Javier y Santa Ana. Eh, para poder ordenar toda esta idea que yo tenía, yo empecé a enfocarme en lo que son 5 puntos cardinales que rigen la revista. Cada uno, como notarán, tiene un color. En el lenguaje de LAGB se llaman colomacros, que bueno, cada uno tiene el punto de referencia de cómo se encuentra el color en Paint, y cada uno es un capítulo diferente de la revista, siendo el verde, el naranja y el azul llamados antrópatros por mí, nombre que me inventé, que son como las raíces de autores, de investigaciones, que cuentan qué significa esos 3 términos, y el rosa, el fucsia y el azul agua marina, que se mezclan para ya contar la historia partiendo de los antrópatros. Estos 2 últimos, como pueden leer ahí, son historia familiar y historia barrial. Los antrópatros son, como ya dije, los que se basan en ciertos autores para contar la historia posterior, pero como es una revista, yo traté de que tuviera esta cuestión del guiño, del juego, de la cosa pícara, que no fuera un texto como tal tan académico, que fuera más fácil leerlo, que se leyera rico, que no fuera algo muy tedioso, porque yo sé que es un trabajo extenso, y yo quería presentarle al lector, a la persona que elegí para leer esto, lo que a mí me gustaría leer, lo que me gustaría compartir. Una propuesta comunicativa poco convencional, sí. Esta idea vino de los tiempos de pandemia y de cómo yo quería darle a alguien ese regalo, esa revista mía, como yo quería compartirla. Y yo empecé a basarme pues en lo que yo vi en muchas revistas a lo largo de mi vida, que era una cuestión de cómo hablo yo con el otro y me comunico, cómo lo hago sentir que estamos hablando los dos, que tenemos un diálogo.
Entonces yo me empecé a hacer preguntas como, bueno, ¿qué contiene una revista? ¿Qué revista haría o qué revista sería yo en ese sentido? Y cómo yo hago una revista que cuente eso, que cuente la masculinidad, los hombres, el trabajo y la moda y la historia. ¿Cómo hago yo esa cosa? Y entonces empecé a decir, bueno, pues hay que hacer un análisis de yo cómo hago las cosas, de qué es lo que yo quiero brindar de mí. Y en la parte, digamos, académica, dije, bueno, uno tiene que ser una llave entre el lector y el autor, que quiere decir que nos permita mantener una comunicación a él y a mí, aunque no nos veamos directamente. Que como ya, bueno, surge la pandemia también, del miedo de que dije, bueno, de pronto a mi lector no lo voy a ver, ni a mi tutor tampoco. Quiero que haya una comunicación entre ambos. Quise que fuera intervenible, como dice, y no sé si esa palabra existe, me disculpo si no, que son una serie de rayitas u preguntas que yo hago alrededor de la revista para que quien la lea me escriba y me pueda contestar. Que tuviera un balance entre, bueno, tiene que sonar académico, pero también tiene que tener el tono de una revista, y las revistas tienden a ser, bueno, las de moda y variedades tienden a ser como muy amigables, como muy a despertar la curiosidad de que la persona se siente y lea y quiera seguir leyendo, que no sea una lectura aburrida, que sea diversa y que hable de, bueno, esto también me puede pasar a mí. Ah, yo recuerdo una historia similar que pasó con mi papá o mi abuelo. Entonces me ideó esta serie de cositas, por ejemplo, en esta parte que es como fucsia, que dice recuerda enviar tu respuesta, acá eso aparece en ciertas hojas donde yo al lector le hago unas preguntas y si me las quiere contestar, él me puede enviar su respuesta a mi correo personal. Acá en estas hojas se ven estas rayitas que yo pongo, que pueden estar dentro de un artículo, pueden ser una hoja de un artículo independiente, o simplemente pueden ser preguntas que se me fueron ocurriendo y me encantaría como que el lector me dijera qué opina. Por otra parte, también me interesaba mucho lo estético. Quería que hablara mucho de lo que soy, de cómo yo me represento. Por eso quería, bueno, que sea elegante, pero que sea juvenil, que tenga muchos colores, porque no soy una persona, digamos, de blancos ni negros. Me gustan mucho a la diversidad del color. Me encanta que las cosas estén decoradas, pero de manera bonita, no recargada, no, que sea elegante, que generará sorpresa, que sea una revista generosa, o sea, sí tiene muchas hojas, muchas de ellas son solo imagen, pero sí que vea todo lo que yo, o sea, te ofrezco de lo que he escrito. Bueno, sí que tenga muchas cosas para ver, o sea, que no sea solo como una lectura lineal, sino que me digas, ay, acá hay un artículo de tal cosa, ah, me preguntaste esto, ay, mira esta foto, ay, mira este póster, y que la persona, o sea, pueda leer las décadas de una vez, o pueda leer una década y saltarse a un antrópatro, o bueno, leo otro del antrópatro y después leo todas las décadas. Es una lectura libre, como hace cualquier revista. Yo muy rara vez leí una revista de forma lineal, por lo menos en mi caso así fue. Y ahí, por ejemplo, como también las revistas hablan de un texto partiendo de la imagen, existen estas R's que yo hice, que son unos referentes de autores, de películas, de fotos, de arte, de artistas, que es como para generar expectativa, o sea, están ahí presentes, pero no necesariamente los hablo de manera de texto, de palabras, de letras, sino que aparecen en la imagen. Acá hay 3 ejemplos hay algunos pósters que yo creé partiendo de los referentes tal o tal. Estos 3 son 3 de los que yo he creado. Y existen también estos otros que bueno, yo tomé la imagen del póster de Google, pero aparecen ahí, que en este ejemplo pues es el póster de Persepolis, que es una película clásica, creo que es de 1920 y algo. Y El espejo de Marx, que desgraciadamente nunca encontré el libro completo, pero me parece espectacular. Y también está esta parte experiencial de crear un ambiente
de que no solo sea leer la imagen, leer el texto, sino también leer con el oído, con el recuerdo. Y yo me invento esta cuestión de las listas musicales, la playlist, que como las décadas están divididas en 3 partes, cada una tendrá la suya. Como ya había dicho antes, es la parte de la edición la que a mí me falta la mitad. Entonces hasta ahora yo estoy como haciendo la clásica. Y pues acá encontramos lo que es la playlist que yo imaginé para los 30, los 40 y los 50, que es la época de talla A, que es la nostalgia, nos puso overoles de gala. Y pues de esa manera, acá como se ve en el hipervínculo, pues está la lista y yo la creé en mi canal de YouTube para que el lector pueda tener acceso a ella. También, como toda revista tiene un aviso publicitario, yo creo unos avisos publicitarios, pero partiendo de el punto en donde estoy. Entonces podemos encontrar como el de las medidas del 20 de julio, que estoy haciendo algo que es de la venta de ropa del pueblo. Esta que dice, tu hombre necesita zinc, que esa la creé a partir de una frase de mi abuelo materno, que él decía que todo varón que se respete debe comer zinc o tomar zinc o hacer cualquier cosa con zinc para resistir la jornada laboral y verse como un hombre sano y un señor. Y también existen estos artículos dentro del artículo, que son así pequeñitos, que son como cositas curiosas que fui encontrando. Y cada color, o sea, cada antrópatro y bueno, ya la parte familiar y barrial lo tienen. Acá vemos el naranja, 3 ejemplos. El del naranja, que corresponde al antrópatro masculino, de lo masculino. El azul, que corresponde al antrópatro de la moda, y este, que es clásico, que corresponde a un artículo de los años 30. También, para guardar la elegancia y la estética, cada década tendrá estos pósters. Este es el del 30, en el que yo he tratado de buscar elementos que sean así muy detallados, algo que yo he hecho mucho, que va mucho también conmigo. Es ser muy detallista y muy específica al momento de crear una imagen o un texto de imagen o lo que sea. Entonces acá vemos toda una composición en la que yo busqué cómo se hace, cómo era una ilustración de esa época, cómo era una revista clásica del 30, y de ahí surge la ilustración del 30 más el catálogo de telas que eran comunes en la ropa de esa época. Acá, como vemos, está la división de la parte ya de la historia como tal, de cómo se cuenta la historia del trabajo, mi familia, la moda, que son los tallajes, que yo les cambié, antes eran lados, ahora son tallas. Y están 3, la talla A, que es la talla clásica, la talla AB, que tiene como el cambio que sea entre el hombre de la moda clásica y ya el hombre así de la onda moderna, de la onda del rock, de la onda del hippie, de la onda del rock, de la onda de la balada romántica. Y la talla B, que ya es el ocaso de la fábrica, el ocaso del hombre obrero y la llegada del hombre de vanguardia estilo 90, del chico juvenil que busca otro tipo de proyecciones en su vida, que a su vez también es la época en que empieza a terminarse la cuestión de la unión de los barrios como una familia, de la percepción de los hombres como mulas de trabajo, de obra, y de los chicos que quieren algo nuevo de su vida, que es otro tipo de masculinidad que surge a partir de entre los mediados de los 80 y finales de los 90. Y pues para todo eso pues hubo que tener en cuenta el relato familiar, el relato de los armarios, de muchas de las cosas que yo vi desde muy pequeña y que incluso yo usé, que acá por ejemplo vemos una boina, que es un artículo indispensable en un armario de un hombre clásico y de los hombres de obra. Y de hecho esta boina yo la heredé, yo la tengo, fue de las cosas que yo quise quedarme mi papá, y yo la he lucido desde siempre, en la cuestión de que yo vi a los hombres de mi familia usarlas y yo también. Y eso también me hizo pensar mucho de cómo
esa masculinidad, esa moda masculina también influyó mucho en mi identidad y que los hombres de mi familia también hablan una parte de lo que yo soy como persona. Algo que pues creo que esa diapositiva se perdió, pero algo que está muy dado, que es muy fundamental en la revista, es el color fucsia, porque el fucsia es el color con el que Luz Ángela se representa, es el color de su espíritu, y ese es el color que siempre predomina. De hecho, las diapositivas tienen este tono de color por eso. Y ya en la cuestión textual, trate también de poner, bueno, la moda va en la ropa, va en el espacio, va en el modo de hablar, va en el modo en cómo yo me arreglo el cabello, en cómo yo me muevo en la calle. Entonces también traté de que el texto ya de palabras, de que la narración de la persona a la que corresponde cada década sea conforme a lo que era en su momento. Entonces está la jerga del 30, cómo surge, del 40, del 70, del 80, porque eso también habla una parte de moda y yo quise de alguna manera introducirla también lo mejor posible, de cómo también surge, me gusta esta moda, no me gusta, la rechazo, no la rechazo, que por ejemplo en el caso de mi bisabuelo, en una historia que yo construyo más a partir de lo que yo me imagino, porque él es un fantasma en mi familia, nadie sabe mucho de él, de cómo se da esta cuestión de Don Francisco contra Gardel, pero también de cómo se da este aire fresco, de cómo cada década va cambiando y de cómo cada una va hablando de un modo de ser hombre, de un modo de ser un hombre que trabaja, de ser un hombre de familia, de ser un hombre del barrio, de ser un hombre que se mira en el espejo y cómo se van dando todos esos procesos que finalmente no están dados a la pasarela, no son, rara vez se cuenta la historia como la gente del común vive eso, de cómo ellos se relacionan con la ropa. Y pues la ropa es la historia de todos, y en este caso el cuerpo que a mí siempre se me hace raro y que yo desconozco mucho porque pues yo no soy hombre, es como ellos se entienden a sí mismos partiendo de eso, y como la historia de la ropa que usan y el trabajo que ejercen usándola habla de lo complejo que puede ser hombre en muchas situaciones, de cómo cada década les imponía o les impone un modo de pensar y ser, y cómo están estos que se rebelan y los que realmente quieren seguir siendo un prototipo de señor o un prototipo de joven, un prototipo de rebelde, un prototipo de padre. Y entonces lo que intento ahora, con ya la parte de imagen, de la parte estética, es tratar de hacer capítulos que respeten mucho el estilo de lo que es una revista de esa época, pero que dentro de todo tú no sientas, el lector no sienta que es una lectura académica, sino que estás escuchando la historia de alguien que vivió, que se vistió, que habló de tal manera, que se comportó en tal época, que lo disfrutó, ¿no?, cierta moda, y que es una persona real, que no es un modelo, no es un tipo así de comercial de champú, de comercial de perfume, sino es una persona que incluso podría ser tú, puede ser tu papá, puede ser tu vecino, y es alguien que vive la ropa como tú también puedes estarla viviendo en este momento. Y pues más o menos, o eso es el proceso que llevo. Aún tengo como muchas dudas no de lo estético, no, eso está claro, sino más como del momento de exponerlo. Pero con lo que tengo me siento muy confiada. Algo que debo decir es que yo me siento muy orgullosa de lo que he hecho y que cada vez que toco este trabajo me enamoro más, y espero que el lector, los lectores, lo amen tanto como lo he amado yo. Gracias.